Bendiciones en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Por gracia y amor de Dios estamos aquí presentes para buscar más de nuestro Señor a través de la palabra, a través de su misericordia, de su fidelidad y para que Él nos ayude en este tiempo que nos está permitiendo de conocer sus escrituras. Vamos a orar para darle lugar al Señor Jesús, ya que es algo muy importante que debemos hacer y así pues que Él nos sea nuestro ayudador y nuestro libertador. En el nombre de Jesucristo, Padre, venimos hoy delante de ti para poder conocer de tu palabra, conocer de tu amor, conocer de tu fidelidad, conocer de lo que tú nos quieres brindar y operar en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder servirte, entenderte, conocerte y amarte, y que tú seas siempre nuestro socorro y nuestra ayuda. Ayúdanos, por favor, amado Padre y Pastor, en todo, Señor Jesús, lo que nos quieres transmitir, nos quieres brindar y nos quieres aconsejar para poder recibirlo, retenerlo, guardarlo en nuestro corazón y saber cómo aplicarlo en los momentos convenientes, según tu sabiduría e inteligencia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado Padre. Te damos las gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por amarnos y sostenernos. Ayúdanos, por favor, amado Padre, y dirígenos, Señor Jesús, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, perdón, ahí que ahí estamos, ahí está, ok. Entonces vamos a leer que es Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Hemos mencionado o hablado que prácticamente Colosenses, perdón, entonces Colosenses capítulo 1, del 3 al 8. Estamos leyendo la Biblia en la versión de las Américas para poder edificarnos. Recordemos que lo estamos haciendo basado en 1 Timoteo 4:13, que dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Y es prácticamente una de las cosas que procuramos hacer acá, ¿verdad? Leer, pero también exhortar y enseñar basado en lo que estamos leyendo. En este caso, pues Colosenses lo hemos estado guiando de alguna manera verso a verso y también pues en este caso personal o particular nos tocará hoy enfocarnos en el versículo 7, que es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, dice gratitud de Pablo por los colosenses. Esto es lo que el indicador o el título que coloca la Biblia en las Américas, en este caso del bloque del 3 al 8. Vamos a leerlo dos veces. Dice de la siguiente manera, versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. 6. Que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, estando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. 8. El cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Ok, vamos a volverlo a leer. Del versículo 3 dice de la siguiente manera. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. 6. Que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel, servidor de Cristo de parte nuestra. 8. El cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Ok, entonces vamos aquí a leer, a comenzar a comentar. En este caso, pues vimos lo que es el 3 al 8, que lo hemos leído varias veces.
Y en este caso vamos a comentar el versículo 7, que es prácticamente lo que nos correspondería hoy. Hemos estado hablando del versículo 7, en este caso dice Colosenses 1:7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces, en este caso en particular, se habla de un personaje llamado Epafras, que hemos estado haciendo mención de él, por lo que comienza a ser Pablo desde el versículo 3 en adelante, que es prácticamente mencionar la fe de la iglesia de Colosa y el amor hacia los santos que tiene la iglesia de Colosa. También asimismo la gratitud que él ofrece o presenta el apóstol Pablo delante de Dios por la iglesia de Colosas y también su intercesión hacia la iglesia de Colosas. Pero esto ocurre por la labor, si lo queremos llamar así, que ha estado haciendo Epáfras. Es decir, Epáfras como ministro de Dios, como siervo de Dios, ha estado haciendo una labor en esta iglesia de Colosas. Recordemos de que cuando en la Biblia se hace mención a la iglesia, por ejemplo, en este caso la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso, la iglesia de por ejemplo, qué sé yo, de Corinto, no es como actualmente, no es como necesariamente que diga ministerios colosenses o ministerios, qué sé yo, Corinto o ministerios efesios, ¿verdad? Sino que estaban hablando de la iglesia que se encontraba en Éfeso o la iglesia que se encontraba en Colosas o por así decirlo, el grupo de creyentes o personas creyentes o cristianas que estaban en una ciudad, algo así como que si alguien dijera la iglesia que está en Guatemala o la iglesia que está en Nueva York o la iglesia que está en San Salvador. Entonces, así hacía referencia a esa parte. Entonces, decir que Epafras fue un siervo que estaba trabajando arduo en esa región de Colosas, ya que tampoco pensemos de que había poquitas personas. A veces yo estaba creo que leyendo, podían haber 20.000 o más, creo yo, personas en una ciudad. O sea, es una gran cantidad de personas. Obviamente ahora trabajamos sobre millones, tal vez porque la sociedad a lo largo de los años pues ha habido más nacimientos, más población, pero obviamente ya 20.000 personas es bastante, pues, o sea, no estamos hablando de una cantidad pequeña, inclusive hay iglesias o estadios que albergan, por ejemplo, 10.000 o 5.000 personas, que no digamos 20.000 o 200.000, es bastantes personas. Entonces, en ese tiempo no era que hubiera poquititas, es como que hubieran solo 100, hubieran solo 200 en un lugar. Había de alguna manera, una cantidad considerable de personas en un lugar. Entonces, vemos cómo esta persona Epáfras ha trabajado y ha laborado. Es decir, y eso lo hemos estado mencionando en otras ocasiones, que no es únicamente Pablo el que llevó el mensaje del Evangelio a lo que se conoce como los gentiles. No fue él el único. A veces, obviamente, por al ver la Biblia y al ver las cartas paulinas, podemos considerar nosotros de que Pablo fue como que el único, pero realmente no. Y Colosas o Colosenses es clave de ello, o es testimonio de esto, porque según lo que hemos estado hablando es de que Pablo, él no predicó necesariamente en Colosas, él fue a Éfeso, según Hechos 19, por ejemplo, él fue a Éfeso junto con Priscila y Aquila, y donde encuentran a Apolos, pero no necesariamente significa que ellos llegaron a Colosas, a pesar de que Colosas estaba cerca. Algunas personas dicen que posiblemente Epafras viajó a Éfeso, se convirtió en Éfeso y de Éfeso fue a llevar a Colosas, pero eso no necesariamente está como concreto, es como más una deducción o como decir, bueno, porque es Pablo, vamos a decir que pasó esto, pero no es así, pues. Algunas personas dicen que tal vez sí llegó, pero por lo que yo he medio visto o investigado, no necesariamente Pablo fue a Colosas, ¿ya? Entonces tampoco necesariamente hay una prueba con como que fuerte de que él haya conocido antes a Epáfras. En pocas palabras, Pablo y Epáfras no se conocían desde, por así decirlo, desde el inicio del Pentecostés hasta este punto no se conocían. Es decir, que cuando se escribe la carta de Colosas comenzaron a conocerse. Eso según lo que más o menos he investigado. Claramente puede ser que de repente haya una información que me haya pasado por alto, pero según lo que he estado verificando, no se conocía. No hay una prueba contundente de que ellos se conocían. Y esto es muy importante porque Dios, o yo estoy tratando de mencionar con Epafras es, Dios ha enviado y sigue enviando ministros
Algunos van a ser más reconocidos que otros, o por así decirlo, más visibles que otros, pero no significa de que ellos no sean importantes en el Evangelio. Y esto también lo menciono porque a veces las personas como tal, es decir, los creyentes o personas que están en las iglesias, regularmente siempre se van a veces sobre el ministro más visible, ¿verdad? O sea, aparentemente el que está más conocido. Pero a veces eh, hay otras personas que están haciendo su labor en el Evangelio y que realmente son eficaces y efectivas según lo que Dios les dio para que operaran. En este caso hemos visto que Epáfras no solo trabajó en la iglesia de Colosas, también trabajó en la iglesia de la Odisea y también trabaja en Hierápolis, si no estoy mal, si no confundo el nombre. Lo vimos en su momento. O sea, él estaba trabajando en 3 regiones. Vuelvo y repito, Pablo puede ser en este caso el más conocido, el más relevante, por diferentes razones. Uno, obviamente, por su semejanza con Cristo, por las doctrinas que vemos de parte de Pablo y un gran etcétera. Pero no significa que no hubieron ministros en ese tiempo con una gran disposición para predicar el Evangelio y con una entrega firme en el desarrollo o la predicación de Cristo. Porque Pablo tampoco podía cubrir todas las regiones. El mismo Pablo dice claramente de que él estaba buscando cubrir las regiones que le habían sido dadas, pero había otras regiones que él no cubrió o no pudo cubrir. En este caso, la iglesia de Colosas, en un sentido firme, ¿verdad?, de que él fue a predicar. Inclusive él mismo ha mencionado de que él no predicó donde ya había sido mencionado el nombre de Cristo. Es decir, de que si Pablo dice, bueno, en Colosas ya se conoce a Cristo, ¿para qué voy a ir a predicar a Colosas? Mejor me voy a ir a otro lugar. Es decir, que Pablo no necesariamente buscaba predicar donde ya haya sido predicado, ¿ya? Y eso él mismo lo menciona, si no estoy mal, no sé si en Romanos creo que lo hace referencia, de que él no iba a predicar donde ya había sido predicado, él iba a buscar otra región, o hagamos de cuenta, en este caso Guatemala, que está separado por zonas, ¿verdad? La ciudad capital. Entonces nosotros se suman 1, zona 2, zona 3, zona 4. Es decir, por ejemplo, Pablo, y bueno, en la zona 11 ya predican el Evangelio, ¿verdad? Ok, entonces me voy a la zona 21 o me voy a la zona 8. O si, por ejemplo, ya en este caso Guatemala, o pongamos de cuenta Estados Unidos, que tal vez es el más conocido, hagamos de cuenta, diré a Pablo, bueno, ya en Washington ya se conoce el Evangelio, entonces me voy a ir a, qué sé yo, a Nueva York, o me voy, qué sé yo, a Texas. Entonces, él, donde miraba o donde de alguna manera conocía que ya podía haber sido predicado el Evangelio, ya no iba. Aparte también la dirección del Espíritu Santo que operaba sobre él, como se ve en Hechos 16, donde le evitan ir a Pablo a 2 regiones y después lo mandan a Macedonia. O sea, él ni en cuenta de alguna manera que había que ir a Macedonia. Él no tenía tal vez si lo que hemos en su cronograma o en sus eventos, ir a Macedonia. Él esperaba ir a otros 2 lugares cuando el Espíritu Santo lo lleva a Macedonia. Entonces, el Espíritu Santo orquesta y mueve a las personas donde es que deben de ir. Nosotros somos los que a veces de alguna manera tal vez nos ponemos en un plan de yo quiero ir a tal lugar, ¿verdad? Como que fuéramos a ir de vacaciones. Pero realmente nosotros tenemos que ver la manera de seguir la dirección del Espíritu Santo y saber de que hay ministros que están operando. Tal vez no tienen un gran renombre, pero están haciendo una gran labor en el Evangelio, ¿verdad? Y me he dado cuenta de esto actualmente tal vez no tanto porque pues, obviamente las redes sociales, em, el trabajo, por así mencionarlo, de la comunicación, de noticias, radio o algún otro tipo de sistemas de comunicación que se han creado a lo largo de los años, han provocado que las noticias corran más rápido. Y obviamente uno se entera pues de ciertos acontecimientos. Y aún así a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas que han pasado. Inclusive eh, cuando comencé yo a investigar acerca del Evangelio ministro de parte de Dios a lo largo de los años, porque regularmente aquí en Guatemala pues hay ministros reconocidos, por ejemplo el hermano Tony Ríos Paredes o Norman Parish, en su momento, por ejemplo de los años 60 para los 80 o 90, por ejemplo. También en Puerto Rico que está el hermano Gigi Ávila, que tal vez es el más conocido a nivel latinoamericano, pero hubieron otros ministros que estuvieron ahí en Latinoamérica, que estuvieron trabajando, operando, viviendo para Dios, pero obviamente tal vez no los conocemos, ¿verdad? Es decir, si yo voy a Colombia y yo pregunto a alguien, mira, aquí estuvo trabajando tal, tal y tal persona, ¿verdad? O inclusive recientemente creo que vi que, no sé si está mal, en Nigeria hubo un predicador, no, o sea, el que yo conocía era Rehab Bonke, regularmente por la historia que él tiene y las millones de campañas,
pero había otro ministro que estaba generando, por así decirlo, una predicación del evangelio, una enseñanza, etcétera, en Nigeria, y hasta hoy me vine a enterar, ¿verdad? Porque está prácticamente del otro lado del mundo y uno no le presta atención porque obviamente le presta más atención a su propio país, ¿verdad? O a países cercanos. Entonces, lo que quiero entender es que el Espíritu Santo está operando en personas, está trabajando en personas, porque también las personas buscan esa comunión y Él los está enviando a donde Él espera que van a ejercer su labor efectivamente, ¿verdad? Y esto lleva también a nosotros no menospreciar a una persona, no porque tal vez no sale en la televisión, porque eso pasa, ¿verdad? Cuando hay una persona que tal vez tiene grandes seguidores o que ya aparece en televisión, eh, a veces viene otro predicador que tal vez no aparece en televisión y dice una verdad y no le creen. Pero de repente lo dice, esa misma verdad le dice el predicador que está en televisión y si le creen. Entonces, no están realmente creyendo al evangelio o a la palabra de verdad. Están creyendo basado en la reputación del ministro y ese es un problema. Menciono esto porque aquí prácticamente Pablo está dando testimonio de Epafras. Sí, Pablo, que es un ministro del Espíritu, tal vez, y que tal vez, digámoslo de esta manera, tal vez ya sabían de él por nombre, pero no lo habían conocido de vista. Inclusive en la carta de Colosas lo menciona, ¿verdad? Es decir, algunos de ustedes tal vez saben de mí, pero no me han visto o no me conocen físicamente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente estamos creyendo en la palabra del Evangelio o estamos creyendo por la fama de X o Y ministro. Porque también eso puede ser generar un problema, ¿verdad? Porque como ya hay una fama y el ministro dice algo, se le cree porque ya tiene un testimonio, aunque tal vez esté fallando o mintiendo, ¿verdad? Porque recordemos de que a veces los ministros no son perfectos, algo pueden fallar. Pero por esa razón tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A lo que quiero entender con esto está de que Dios está enviando ministros. En este caso el ejemplo es Epafras, que Epafras tuvo una labor prácticamente ministerial en Colosas, la Odisea y Herápolis, trabajando en la obra del Señor y claramente el hecho de que él esté escrito aquí, o sea que esté su nombre marcado aquí en la Biblia, da a entender de que él dio un buen testimonio de parte del Espíritu Santo. Inclusive en Apocalipsis, cuando Dios habla acerca de las iglesias y él dice mi testigo fiel y da el nombre de una persona, dando a entender que tiene un peso este personaje que tal vez no es a la manera de los apóstoles o el peso espiritual de los apóstoles, pero tiene un peso espiritual grande en el reino de Dios por su entrega, aunque nosotros no conozcamos toda la labor que él pudo estar haciendo. Por ejemplo, Epafras, no sabemos cuántos desvelos estuvo Epafras, en cuántos peligros estuvo Epafras, cuántas veces fue rechazado Epafras, cuántas veces hizo milagros Epafras. Ese registro no lo tenemos. El que lo tiene es el Espíritu Santo y Dios que lo tienen ahí sus obras en los cielos, ¿verdad? Obviamente de Pablo sí la tenemos porque Pablo escribía cartas, que no necesariamente tampoco porque él quisiera escribirlas, como él dijera, bueno, vamos a escribir a las iglesias, sino que fue impuesta necesidad de que Pablo escribiera a las iglesias por ciertas situaciones que estaban viviendo. Y por ejemplo, en el caso de lo que se conoce como, a veces mencionan que Tesalonicenses o Gálatas es la primera carta, ¿verdad? Todo depende a veces de la información que se encuentre, etcétera. Algunos dicen que es Gálatas, otros dicen que es Tesalonicenses, pero en el caso de Gálatas fue una emergencia, fue una situación difícil, por lo cual le envía la carta a la iglesia de Gálatas. O sea, no fue necesidad de decirme como lo voy a saludar, ¿verdad? Entonces, habían cosas que se tenían que tratar, habían cosas que se tenían que atender urgentemente y que obviamente él no, en lo que llegaba, mejor primero mandemos una carta y después yo llego. Porque obviamente él también tenía otras cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero dar a entender o hablar en este caso, lo que hemos estado hablando con Epafras, es de que Epafras fue un ministro de parte del Señor trabajando en una región. También mencionamos el caso de Bernabé, que a pesar de que Bernabé tuvo tal vez un conflicto con Pablo y que a veces también nosotros rechazamos a Bernabé, sin entender el buen testimonio que también Bernabé ejerció en la iglesia, pues porque él estuvo reconocido por los apóstoles desde el inicio del Pentecostés y que los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé porque Bernabé no era su verdadero nombre. Bernabé ayuda a Pablo, Bernabé reconcilia a Pablo para que esté dentro de la iglesia y acompaña a Pablo en todo su caminar. Claramente el Espíritu Santo dio la pauta y pues ahí se da la situación. Lastimosamente hubo el pequeño conflicto
con Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, pero igual Bernabé se va a Chipre y predica prácticamente o establece su ministerio en Chipre, que es donde él nace, igual que Epafras. Es decir, Epafras nace en Colosas y obviamente testifica en Colosas y se mantiene en esa región. Y el caso de Bernabé, pues él se establece en Chipre y comienza a predicar en toda el área de Chipre. Pero no vemos necesariamente un Pablo predicando en Chipre, ¿verdad? Tampoco vemos un Pablo predicando en Colosas o en la Odisea. Pero lo que quiero entender con todo esto es, Dios está enviando ministros y es algo que también tenemos que orar nosotros. Como dice la palabra, que los campos ya están blancos para la siega, dando a entender de que ya se puede cosechar. Y por eso dice el Señor, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dando a entender de que las personas están dispuestas a conocer del Evangelio. El problema está que no hay personas que les prediquen. O hay personas que están dispuestas a que se les enseñe, pero tal vez no hay ministros capacitados. O, o no están, por así mencionarlo, no está la cantidad de ministros necesarios para atender a la gran multitud. Entonces a veces también nosotros queremos avivamiento, pero no queremos atender a la gente, porque realmente es una atención, o sea, no es solo predicar el Evangelio. Jesucristo dijo, id y prediquen, pero en otro pasaje, id y enseñen. Cuando Jesús estuvo en la tierra, predicaba y enseñaba. Entonces nosotros eso lo queremos predicar y decir a la gente acumularla dentro de la iglesia para que guarde polvo y no necesariamente enseñarles. Entonces puede haber una gran cantidad de gente en el Evangelio, pero sin enseñanza bíblica, sin enseñanza fundamental. Entonces la gente ciertamente va a quedarse en la carne. Uno puede suponer o presuponer de que ya se entregó a Cristo y van a vivir por el Espíritu, por y para el Espíritu, pero no necesariamente va a pasar de esa manera. La persona puede entrar en carnalidades. Hay ejemplos claros como la iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo dice claramente, miren, yo pensaba venir a hablarles como espirituales, pero les tengo que hablar como carnales. Y era una iglesia que inclusive tenía manifestaciones espirituales del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, otro tipo de dones. No digamos, por ejemplo, la iglesia de Gálatas, que la iglesia de Gálatas, aunque estaba en el Espíritu, termina en la carne. Y otras iglesias como la iglesia de Roma, que tenía conflictos entre judíos y gentiles y algunos otros tipos de conflictos. Es decir, que cuando uno mira las cartas paulinas, está viendo conflictos dentro de las iglesias, iglesias fundadas por ministros que son del Espíritu, como Pablo, Pedro, en este caso Epafras, y están teniendo sus conflictos. Entonces a veces uno espera que algo fuera como que ya la gente esté y que ya la gente camine inclusive sobre el agua, pero no va a pasar. Tienen que ser instruidas, tienen que ser guiadas. La gente solo quiere evangelizar y no quiere discipular. Entonces ese es un problema porque la gente puede ser que haya mucha gente, pero gente carnal. O si no queremos llamarlo inclusive carnal, gente niña espiritualmente. O sea, son personas maduras. Entonces tenemos que ir bajo el acompañamiento tanto de evangelizar como discipular, porque Dios nos mandó para eso, para ambas partes, predicar y enseñar. Lo que pasa es que solo queremos hacer una de las dos. Ya sea alguien solo quiere enseñar o alguien solo quiere evangelizar. Dice, no, hermano, es que a mí yo soy evangelista, Dios me mandó a evangelizar, no a enseñar. No importa. Todo ministro tiene que enseñar, todo ministro tiene que evangelizar. Es parte de todos nosotros, independientemente de alguien sea apóstol, profeta, evangelista, lo que sea, tiene que evangelizar y tiene que enseñar. Lo tiene que hacer, no hay para otra. Ya que hay una especificación sobre el área ministerial, que tal vez su enfoque sea más evangelismo, por ejemplo, el evangelista que haga campañas, pero no significa que se les olvide que la gente tiene que recibir una enseñanza. Porque si no, lo que va a pasar es que le va a una campaña de 1 millón de gentes, por ejemplo, se les predica al 1 millón, y después, ¿qué hacemos con todos ellos? ¿A dónde los mandamos, verdad? Y las personas obviamente cada quien va a agarrar para su lado, como pueda, como quiera. Entonces de ese millón, realmente tal vez solo, hagamos de cuenta así en términos generales, tal vez la mitad, tal vez agarra para una iglesia. ¿Qué hacemos con la otra mitad? Tal vez agarra para sus casas. ¿Y de ahí qué hace? Siguen su propia vida, pues. Entonces, tenemos que entender de que Dios quiere enviar ministros, pero tampoco menospreciemos a sus ministros, porque están haciendo una labor que no podemos hacer todos, ¿verdad? Por ejemplo. Yo lo he mencionado mucho. Si Dios coloca a alguien, por ejemplo, aquí en Guatemala o en México, y de repente se levanta un avivamiento, también hay que atender gente de Nigeria o de Tanzania o Namibia o en este caso parte europea como lo que es Letonia, Lituania o Islandia. No digamos en el caso de Asia que podemos ir a Indonesia o en el caso de Oceanía que es Fiji y otras áreas. O sea, están personas que tal vez, aunque aquí puede haber un avivamiento,
allá no lo hay, y es necesario que también allá lo haya. Y Dios puede establecer ministros o personas allá y es necesario que estén establecidos para que lo hagan. Pero obviamente también tenemos que cuidarnos de lo que es falso. Porque en este caso estamos colocando una persona verdadera, una persona llamada Epafras, que tiene un testimonio del Espíritu y del apóstol Pablo como alguien, un consiervo amado y también como alguien fiel servidor de Cristo, que fue lo que hablamos la semana pasada, por la palabra y por el testimonio, que es lo que mencionábamos con Isaías, ¿verdad? Dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Entonces, hemos hablado de eso, de que obviamente hay ministros en todo tipo, o sea, tanto visibles como invisibles, o perdón, públicos como privados, en el aspecto que los estamos viendo muy claramente, y hay otros que también están haciendo su labor, aunque no sean, si lo queremos llamar así, populares o públicos o muy visibles, pero están haciendo su labor. Independientemente sean de ese tipo o de otro tipo, en ese caso visibles, que sea muy fácil de ver o que estén haciendo su labor sin que nadie los vea, pero hay que aprender a identificar a estos ministros, si son amados consiervos y también si son fieles servidores de Cristo. Porque obviamente la Biblia menciona en el Timoteo de que en el tiempo final o en el tiempo postrero se levantarán falsos maestros. Se levantarán, inclusive Pablo menciona, dice, así como antes se levantaron falsos profetas, se levantarán falsos maestros. Entonces, claramente van a venir personas para querer enseñarnos un evangelio. Obviamente, y yo lo he mencionado, cuando uno comienza en el evangelio, escucha a veces a todo mundo, todo lo que se aparece en internet, TikTok, perdón. Entonces, uno a veces cuando está comenzando, uno escucha cualquier tipo de ministro, ¿verdad? O sea, a veces uno no evalúa entre falso o verdadero, o por lo menos en mi caso fue así. Y obviamente también cuando estaba en mi caso no estaba como que el auge mucho del internet, ¿verdad? Ahora pues ya hay en el teléfono ya se encuentran el internet y es muy fácil a veces conseguirlo, ¿verdad? Pero en mi tiempo no, o por lo menos cuando yo comencé en el evangelio. Entonces uno ya escucha la radio, escucha la televisión o algún otro tipo de cosas para escuchar, pero cuando uno ya va viendo la Biblia y cuando uno va avanzando, se da cuenta que hay personas que están obviamente con una fidelidad o una entrega a Cristo Jesús y hay otros que no. Y obviamente Dios nos habla de eso, que tenemos que tener cuidado de eso. Y por eso mencionamos la semana pasada de ver el testimonio y la palabra. O sea, es decir, no solo una de las dos, no solo lo que alguien testifica, sino que la palabra que da. Y ambas tienen que concordar. Inclusive hablábamos de lo que él está produciendo, ¿verdad? En lo que hablamos la semana pasada era que en este caso Epafras está produciendo, en este caso, la oración de gratitud de otro ministro, como en el caso de, de Pablo, hacia Dios. O sea, mira, por ejemplo, Pablo dice, por ejemplo, gracias Padre por la iglesia de Colosas porque está dando un buen testimonio de ti. Entonces, porque él está sembrando bien y cosechando bien en esta congregación. Es decir, que el fruto de Epafras es la congregación. Y es algo que hemos mencionado, porque a veces puede ser de que haya un ministro, un predicador que digan, ah, no, qué grandes milagros o qué palabra tan reveladora, pero el pueblo realmente no está muy bien, que digamos. El pueblo no está dando testimonio de lo que se está sembrando, porque eso es algo importante también. No es solo aquella persona que diga, por ejemplo, ah, no es que este es un buen ministro de parte de Dios, sino que, bueno, ¿qué me está sembrando? ¿Qué estoy produciendo? Porque es algo como lo que se siembra. O sea, cuando hablamos de la parábola del sembrador, de los sembradores, Dios envía a sus sembradores, pues. Dios lo que hace es a través de personas sembrar, sembra la palabra, siembra la palabra de vida, la palabra de verdad. Pero también asimismo el Satanás envía a sus sembradores a que siembren, ¿verdad? Entonces lo que quiero entender con esto es de que sembramos y obviamente lo que sembramos cosechamos. Si nosotros estamos sembrando en la gente orgullo, si en la persona estamos sembrando prepotencia, altivez, arrogancia, etcétera, eso va a producir de alguna manera. Es decir, de que aunque le sembremos a alguien, por ejemplo, hermano, usted tiene que vivir la sana doctrina, pero si lo estamos haciendo con arrogancia, sí, porque nosotros la sana doctrina y los otros no tienen sana doctrina porque ellos no conocen de Dios y etcétera. Eso se va a sembrar y la gente va a replicar eso.
porque se le está sembrando junto con una cosa que es verdadera, también el orgullo o la altivez, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, hermanos, que nosotros somos la verdadera denominación y nosotros por la palabra, eso van a tener repitiendo las personas y van a ya provocar un orgullo, algún otro tipo de cosa que tampoco está en la Biblia. Entonces, obviamente lo que se está sembrando se va a cosechar en el grupo personal. Lo hemos mencionado también con el caso de Pablo, que Pablo dijo, ustedes son mi obra o mi fruto en el Evangelio a la iglesia de Corinto. Es decir, si ustedes se niegan a usted, me niegan a mí, se están negando ustedes, porque yo he trabajado en ustedes. Entonces, eso es muy importante que lo veamos porque no es solo ver al ministro, sino lo que la cosecha que el ministro está teniendo. Por eso es la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Uno de los frutos de un ministro también va a ser las personas, inclusive un pastorado. Lo hemos mencionado la semana pasada, que yo claramente he visto personas que tal vez la iglesia no tiene tal vez una gran cantidad de doctrinas o revelaciones, por así decirlo, pero cuando uno conoce al pueblo, ese pueblo ama, o sea, tiene un gran amor, ¿verdad? Hay otras personas de otras congregaciones que pueden tener un gran conocimiento y ellos se nota que conocen, pero no tienen amor. Ya, se nota que hablan de ciertos temas. Otras personas que pueden decir que hermanos, que hay que orar y tienen eso en su boca. No, hermanos, que tenemos que orar, pero también se ve que la carencia de que ellos no están orando, a pesar que digan que hay que orar, no oran y aparte de eso son unos abusivos. Entonces uno se topa con todo eso. A pesar de que a veces el ministro sea de alguna manera de parte de Dios, pero tiene sus conflictos. Claramente tampoco voy a mencionar que si es la regla plena, ¿verdad? Porque también el caso de Moisés y el pueblo él le tocó que enfrentar a un pueblo bien difícil. Pero en el día de hoy, o ahorita lo que quiero enfatizar en este sentido de lo que ya, o sea, di una idea general de lo que hemos estado hablando y también de la parte del testimonio. Pero en este caso en particular también, una de las cosas que quiero mencionar sobre el caso de los ministros que tenemos que aprender a escuchar, identificar o discernir, porque a veces nosotros le decimos sí a todo, ¿verdad? Es que también tenemos que ver cuáles son sus juntas, quiénes son los que los rodean, no como el sentido pueblo, sino en el sentido de quiénes son los consiervos, porque si nosotros vemos aquí dice nuestro amado consiervo. Cuando habla de consiervo habla de que ellos están trabajando juntos. Esto lo hemos visto creo que en 1 Corintios, creo que es 1 Corintios 3, cuando Pablo menciona, dice que Pablo y Apolos son consiervos de Dios, porque están trabajando juntos con Dios, es decir, perdón, Pablo pone la semilla, Apolo la riega y Dios pone el crecimiento, es decir, que los tres, Dios, Apolos y Pablo, estaban trabajando juntos en la labor del Evangelio. Entonces, en este caso habla de Pablo como Pafra, nuestro consiervo, nuestro compañero de servicio. Algo así como que miren, trabajamos juntos, ¿verdad? Es como cuando de repente a veces en los currículums o en las hojas de vida, como depende del país, dice ponga tres referencias personales. Dice usted ponga tres referencias familiares y tres referencias personales. Perdón, tres referencias personales y tres referencias de trabajo. Entonces uno pone ahí con quienes uno ha trabajado, ¿verdad? Los coloca y de repente llama, mire cómo ha sido trabajar con tal persona, ¿verdad? O a veces llaman a los jefes y dicen, mire cómo ha sido trabajar con él. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con Epafras. Hay una persona que está dando testimonio de Epafras. Es decir, está dando las referencias laborales de Epafras. ¿Por qué? Por el ámbito en el cual se está moviendo. Esto es importante que lo estoy mencionando porque lo que pasa a veces cuando vemos a un ministro en el sentido general, no únicamente a veces vemos al ministro solo como lo que hemos mencionado, por las liberaciones o las sanidades o los milagros, y no también solo por la palabra, sino que también es ver el testimonio del pueblo, es decir, cómo está generándose el pueblo a causa de este ministro, las enseñanzas. Porque inclusive a veces cuando vemos en internet vemos cortos de tal vez pedacitos de buenas enseñanzas, pero también esa labor queda en los que lo siguen y ellos dan testimonio de eso. Y en el caso también en esto que estoy mencionando, también vamos a darnos cuenta del ministro con quienes está juntando, quiénes son los que lo rodean en términos ministeriales. Entonces aquí vemos un buen sentido porque vemos un buen ministro que es Pablo con Epafras. Entonces Epafras, Pablo, Pablo Epafras. Entonces ambos están dando un buen testimonio uno del otro y estamos dándonos cuenta que obviamente Pablo es un ministro de Dios
y que se está juntando con otro ministro que es del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y vemos aquí esto en Gálatas 2:9 dice, a reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, si nos damos cuenta acá, este es un testimonio de Pablo en Gálatas 2, donde Pablo va a la iglesia, perdón, va a Jerusalén y ahí se encuentra con Jacobo, Pedro y Juan. Pablo lo que hace es dar a conocer lo que él conoce del Evangelio, y cuando él da a conocer lo que conoce el Evangelio, dice Pablo y Pedro y Juan, Jacobo, pues esto es lo mismo que nosotros nos enseñó Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, es como que lo validara Pedro, Jacobo y Juan y dice, sí, ustedes son del Espíritu, ustedes tienen lo mismo que Dios Padre, Jesucristo nos enseñó, y los testimonios y todo concuerda con una sana doctrina, con una verdadera revelación del Padre, con el testimonio del Espíritu Santo, etcétera. Entonces le dieron la diestra de compañerismo porque estaban siendo de la misma simiente, o en este caso del mismo sentir. Entonces vemos que, por ejemplo, alguien dirá, es que mira, yo conozco a Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y ellos me dieron la diestra de compañerismo. Entonces tenemos una buena referencia o un buen testimonio porque estos ministros nos apoyan, o estos ministros saben la labor que estamos haciendo. Y por eso que Pedro, Jacobo y Juan perdón, Pablo y Bernabé después van a querer apoyarse en Pedro y en Juan en Hechos capítulo 15 por la situación que estaba viendo la iglesia de Antioquía. Entonces vemos de que Pablo no tenía como que una separación entre Pedro, Jacobo y Juan, sino que tenían una comunión o tenían una unión, así como el caso de Epafras. Entonces, obviamente vemos de que lo que los ministros que los rodeaban o la amistad en la cual los rodeaban, en este caso a, a, a Pablo o a Epáfras, eran ministros considerados de parte de Dios. No vemos necesariamente aquí un Judas, ¿verdad? Ciertamente también sabemos de que de repente puede haber algo en que falló y que se apartó. Eso lo podemos saber y entender. Pero lo que quiero entender con esto es de que tenemos que también considerar y ver el ministro con quienes está compartiendo en la mesa. En el sentido de que obviamente si hay un ministro que supuestamente está predicando bien, está haciendo señales, milagros, qué sé yo, y de repente lo vemos acompañado de varios falsos ministros, entonces la pregunta sería, ¿qué está pasando? ¿Por qué él está sentándose a la mesa con falsos ministros? ¿Por qué él está haciendo cooperación con falsos ministros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque a veces eso pasa, de repente uno mira a un predicador y de repente uno ve que se está juntando con personas que dicen que son de la prosperidad o falsa doctrina y uno dice, ¿qué está pasando? Pues, o sea, ¿por qué tienen ellos ese compañerismo si la Biblia dice que la luz no puede andar con las tinieblas? Entonces, eso es muy importante que también nosotros comencemos a observar. ¿Por qué? Porque eso nos da una alerta, por así mencionarlo, de lo que puede estar pasando con el ministro. Obviamente también puede ser que se conocieran desde pequeños, qué sé yo, ¿verdad? O tal vez en una iglesia se conocieron, después se separaron. Pero hay que preguntarle a Dios qué está pasando, porque también tenemos que ver con quién andamos. La Biblia dice que no podemos, la Biblia dice que tenemos que estar de acuerdo para poder caminar juntos. Dice no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces eso va a ayudar porque hay un mismo sentir, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo con alguien que está en otro sentir, en otro acompañamiento, en otra doctrina? ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? Claramente también entiendo el hecho denominacional, ¿verdad? Que hay personas que son de corte, de ciertos cortes y que también están trabajando arduo, ¿verdad? O sea, no porque alguien esté en una doctrina, en una denominación, tampoco significa que ellos son ciertamente todos santos y puros, porque tampoco es así. También en cada denominación tenemos personas diligentes en la obra y también gente que es perversa en la obra. Ya, independientemente si es pentecostal, neopentecostal, bautista, presbiteriano, luterano, anglicano, adventista, etcétera. Todos en sus ramas, siempre hay personas dedicadas y consagradas y también hay personas perversas, fraudulentas. No vamos a cimentar de que todas las denominaciones están a 100, ¿verdad? Entonces, claramente en esos grupos denominacionales, obviamente, porque a veces no se trata mayormente, a veces los bautistas y pentecostales, no es como que se lleven, ¿verdad?
Pero sí, ciertamente, obviamente, esos grupos no van a coparticipar. Pero lo que sí es cierto es de que dentro del grupo bautista, dentro del grupo, qué sé yo, pentecostal, se va a ver la relación que tienen entre ellos mismos y el testimonio que cada quien tiene, ¿verdad? Porque ciertamente en ambos puntos hay personas con un buen testimonio de parte de Dios según la doctrina en la cual están caminando. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es de que hay una diestra de compañerismo, hay una unidad que se va en el cuerpo de Cristo, obviamente, y que también nos habla a nosotros de también saber tener cuidado con quién nosotros estamos caminando. Es decir, nosotros a veces queremos llevar la palabra, nosotros a veces queremos testificar de Cristo y querer que todos nos unamos, pero a veces tenemos que tener cuidado. Tenemos uno que seguir la dirección del Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo va a provocar la unidad, no necesariamente solo que nosotros la queramos buscar. El mismo Espíritu va a buscar alinearnos con personas, pero también vendrá el enemigo para querer estropear o buscar que tengamos una comunión con otras cosas o otros falsos ministros, ¿verdad? Y querer ser arrastrados por prácticamente por esas doctrinas. En este caso, por ejemplo, el Espíritu Santo provocó que Pablo estuviera con Bernabé. Es decir, no necesariamente fue porque Bernabé fuera de buen corazón, necesariamente del todo, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo provocó la comunión entre Pablo y Bernabé. Él provocó que buscaran estar juntos. Lastimosamente ocurre el acontecimiento con Juan Marcos, que genera una ruptura. Pero obviamente el enemigo también está al acecho en estas situaciones, ¿verdad? O sea, el enemigo está buscando dividir, quitar las comuniones. Y luego, pues, perdón, Dios tiene que venir y volver a formar una alianza para llevar el evangelio entre Pablo y Silas. Y de ahí, pues, después de Pablo y Silas, toman a Timoteo para que también Timoteo les ayude. Entonces vemos a tres personas de buen testimonio, fieles al Señor, con una fe prácticamente envidiables, si lo queremos llamar así, entre Pablo, Silas y Timoteo, que están llevando el mensaje del Evangelio hacia ellos. Pero vemos de que de alguna manera Pablo no quiso estar con Juan Marcos porque Juan Marcos no había dado un buen testimonio. Ese fue el problema realmente entre la disputa entre Pablo y Bernabé. Juan Marcos ya les había fallado, es decir, Pablo y Bernabé estaban yendo con Juan Marcos y Juan Marcos los abandonan ahora. Entonces él huye. Entonces, algo así como que, mira, pues, yo por qué me quiero llevar a Juan Marcos y cuando vayamos a tal lugar nos va a dejar abandonados. Cuando vayamos a estar predicando en tal lugar y tal vez que queremos un apoyo, el muchacho se nos escapó. Entonces, esa era por así decirlo la perspectiva de Pablo. O sea, ¿por qué me voy a llevar a Juan Marcos y Juan Marcos en cualquier momento me va a dejar abandonado? ¿Por qué me quiero llevar a Juan Marcos si en cualquier momento tal vez yo lo voy a necesitar y no lo tengo? Entonces, esa era tal vez por así la postura de Pablo con relación a Juan Marcos. Por eso la idea era de llevarse o no a Juan Marcos. Y obviamente Bernabé quería tomar a Juan Marcos porque era su familiar, lo quería cuidar. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta nosotros de que también no tiene que involucrarse el sentimiento, inclusive familiar, con las situaciones o decisiones espirituales. Porque tal vez si Bernabé hubiera tal vez, ya por así mencionarlo, porque tampoco le quiera la razón a ambos, hubiera pensado, bueno, pues tiene razón Pablo, pues porque no sea que nos deje aquí tirado Juan Marcos, como ya nos dejó tirado la vez anterior. Entonces, bueno, hagamos algo, pues dejemos ahí a Juan Marcos por un tiempo, que él o se ponga a orar, se ponga a leer, o que, qué sé yo, se ponga a cuentas con Dios, y después nos lo pasamos a traer, ¿verdad? Pero no se hizo esa cosa, cada quien tomó su decisión, no, yo me quiero llevar a Juan Marcos, yo no me lo quiero llevar, y ahí surgió la disputa. ¿Por qué? Por el testimonio de un ministro, en este caso Juan Marcos. Claramente ya Juan Marcos después en su trayecto, si lo queremos llamar así, ministerial o como hijo de Dios o como siervo de Dios, ya tiene una buena reputación en el Evangelio, porque luego aparece después Juan Marcos diciendo, inclusive el mismo Pablo, tráigame o envíeme creo a Juan Marcos porque me te ayuda el ministerio, y también Pablo lo señala a Juan Marcos. Inclusive creo que ese mismo Juan Marcos es el que escribe la carta, lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos. Entonces, aunque él en su principio tuvo haber fallos, pues obviamente después comenzó a dar un buen testimonio, ¿verdad? Pero lo que quiero dar referente a esto es de que también tenemos que ver con quién se está rodeando, quiénes son los ministros que lo acompañan.
porque obviamente en la Biblia también se dejan ver otros ministros, por ejemplo, el caso de Tercera de Juan, cuando en Tercera de Juan se está viendo, cuando en Tercera de Juan se está mencionando acerca de un personal, creo que es Diótrefes, dice que está generando problemas dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces, si alguien está haciendo amistad con Diótrefes, ¿qué está pasando? Pues, o sea, ¿por qué es que tiene que estar haciendo amistades con una persona que va en contra del evangelio, contra el reino? Una cosa es que uno lo conozca, que uno hable con él, y otra cosa es de que uno esté, por así decirlo, sentándose a la mesa con alguien. Por eso que los judíos y los gentiles no buscaban sentarse a la mesa. Inclusive por esa razón era que criticaban a Jesús de que por qué se estaba sentando a la mesa con pecadores. Claramente hay algo que también que hay que entender, porque hay también aquí personas podría mencionar, hermano, pero nosotros tenemos que predicarle a pecadores o a infieles o qué sé yo. Pero hay algo que entender con ese pasaje, ¿verdad? Con eso tampoco estoy diciendo que uno no le habla a las personas que no conocen de Cristo. Lo que estoy mencionando es con aquellos que son ministros. No estoy mencionando a aquellos que no son ministros. Porque ciertamente nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, pueblo, lengua y nación. Esa es prácticamente la esperanza de nuestro mensaje, ¿verdad? Llevar el Evangelio a toda criatura. Pero hay algo importante que resaltar, porque ese versículo, o el versículo cuando dice que Jesús se sentaba a las mesas con pecadores y publicanos y demás, la gente lo ha mal usado para irse en maldades, es decir, para que la gente siga metiéndose a discotecas o metiéndose a hacer cosas que no son de Dios. Y está diciendo lo que pasa hasta que Jesús se sentaba a la mesa con pecadores y publicanos, ¿verdad? Pero realmente el versículo no dice eso. El versículo dice que Jesús estaba a la mesa y de que venían los prostitutas o los pecadores o los publicanos y se sentaban con Jesús. Es decir, que no era que Jesús los fuera a buscar para sentarse con ellos, sino que ellos buscaban a Jesús para sentarse con Jesús. El acto es totalmente diferente. Pero es porque ellos necesitaban salvación. Entonces Jesús le estaba ofreciendo la salvación. Jesús le estaba explicando el Evangelio para que ellos creyeran el Evangelio. Pero otra cosa es de que hay un falso ministro y que yo me ande yendo a la casa del falso ministro para ver cómo está, ya, para llevarme bien con él. No es así, inclusive para poder hacer campañas con él, no, porque ¿cómo podemos nosotros estar en el mismo sentir? No se puede. La Biblia claramente dice que tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, bajo el mismo conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es el detalle con este sentido de la diferencia entre alguien que no cree y predicarle o hablarle, y otra cosa es con una persona que puede ser un ministro que tenga una doctrina que es errónea, ¿verdad? Por eso inclusive en segunda de Juan menciona, dice que no le demos la bienvenida a alguien que no tenga el testimonio de Jesucristo venido en carne. Entonces está hablándole de que pueden venir falsos ministros a querer introducir falsas enseñanzas, que a esos ministros no tenemos que decirle bienvenido. Es lo que está dando a entender prácticamente segunda de Juan, porque segunda de Juan desde el versículo 7 comienza a mencionar que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y los que esto hacen son los engañadores y anticristos. Y luego menciona de que tenemos que tratar la manera de no perder nuestro galardón, sino que recibamos galardón completo. Y después menciona, dice que aquellos que deben permanecer en la doctrina de Cristo y aquellos que no han permanecido en la doctrina de Cristo, y que no hay que recibir a aquellos que no han permanecido en la doctrina de Cristo, porque se han desviado bajo otro tipo de enseñanzas. Entonces, eso es lo que está mencionando segunda de Juan en su carta. No está diciendo que uno rechace a cualquier persona o a cualquier creyente. Habla de aquellos específicamente que vienen con falsas enseñanzas y que nosotros no busquemos tener una alianza con ellos. No tenemos que aceptar una falsa doctrina de ellos y no tenemos que andar en ese acompañamiento con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso menciono este caso de Epafras y el buen consiervo, ¿ya? Entonces también nosotros nos tenemos que guardar en este sentido, ¿verdad? No buscar nosotros alianzas humanas, sino realmente buscar las alianzas que son del Espíritu. Porque si nosotros hacemos alianzas con cosas que Dios no quiere o que no son del Espíritu, vamos a traer las consecuencias. Y entre una de ellas va a ser que personas no van a creer lo que estamos diciendo, porque van a decir, bueno, pues si esta persona está con tal otra, pues ¿por qué le voy a creer? No sea que me arrastre a esas falsas doctrinas de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, inclusive hay un caso con Josías. O sea, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento,
hay un rey que se llamaba Josías, que él estaba buscando hacer las cosas conforme a Dios. Estaba viviendo según las enseñanzas del Espíritu de Dios, conforme a la palabra, ¿verdad? Pero lastimosamente se menciona de que, si no estoy mal, creo que es el faraón, se levanta para ir a atacar a una nación con la que Josías había hecho alianza. Y lo interesante de eso es de que eh, este faraón, cuando Josías le sale al encuentro, porque Josías, como he dicho, había alianza con esa otra nación, faraón le dice algo bien interesante, le dice, tu Dios, o sea, le dice a Josías, tu Dios, es decir, Jehová de los ejércitos, me ha dicho que me levante en guerra contra ellos. Así que por favor, apártate o si no tendré que matarte a ti. Y es bien interesante porque Dios le mandó juicio a un compañero que estaba con Josías. Y no necesariamente ese compañero necesariamente iba a ser, o ese rey iba a ser del Espíritu, o iba a estar consagrado, o iba a estar en el sentir que era de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ministro, o en este caso este faraón, tuvo que matar a Josías para poder llegar con el otro ministro o este otro rey. Es decir, que murió un ministro del Espíritu porque él hizo alianza con otro del cual Dios le iba a mandar juicio, porque saber en qué andaba. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las alianzas que se generan, ¿verdad? Inclusive creo yo que la palabra Josías y otras cosas habla de que le dijeron que no tenía que tener alianzas equivocadas. Obviamente hay otros pasajes, por ejemplo el caso de Roboam, que Roboam es un rey, y Roboam como rey es bien importante porque claramente sabemos de que Dios había establecido un juicio que iba a dividir el reino de Israel en dos partes por causa del pecado de Salomón. Pero surge una situación muy importante y es de que Roboam escucha que el pueblo le dice, si tú quitas el peso que puso tu padre en nosotros y lo reduces, nosotros te serviremos fielmente. Pero ¿qué es lo que sucede? De que Roboam viene y dice, lo voy a consultar con los ancianos, es decir, con aquellos que habían instruido tal vez a Salomón o a David y que tenían sabiduría. Le fue a preguntar a este grupo, le dijo, sí, haz lo que ellos dicen, redúcele la carga y verás que te servirán fielmente. Y él como que no muy le convence, pero él se va, dice, con aquellos que eran de su generación, con aquellos que él habitaba. Y cuando le preguntan, mire, ¿qué hace? Que ellos nos dicen eso. Estos jóvenes, estos que se habían criado con él, le dijeron, no hagas lo que los ancianos dicen, más bien ponles cargas más pesadas y diles que, creo yo, no recuerdo la referencia que hace, la comparativa, pero le dicen algo así como que, diles que le vas a poner el doble o el triple, y si han pensado que el peso de mi padre era duro, mi peso será peor. Y él le hace caso con los compañeros que estaba, es decir, que los compañeros lo influenciaron a ejercer algo con el pueblo. No escucharon a los ancianos, escuchó a aquellos con los cuales él era compañero. Y esto lo llevó a que tomara una mala decisión y que por causa de eso el reino fuera dividido. ¿Pero por qué fue? Por quienes lo acompañaban. En este sentido, nosotros también tenemos que cuidar con quién nos estamos relacionando. En este caso, tanto creyentes o cristianos, o inclusive ya cuando alguien va creciendo en el Evangelio como ministro, siervo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera estos otros ministros no solo pueden influenciarnos de mala manera, sino que también otros creyentes no pueden escucharnos por quienes estamos siendo acompañados. Ya, porque también nosotros a veces no le ponemos importancia y tenemos que poner importancia. Y no es que busquemos división en el cuerpo de Cristo, sino que tenemos que cuidarnos porque el enemigo puede usarlos a ellos para hacer ese tropiezo en nuestras vidas. Y esto ha pasado no solo en la Biblia, ya mencioné por este caso de Josías o el caso de Roboam, y obviamente hay otros casos en la palabra que lo mencionan, pero inclusive también en la historia, como en el caso de lo que se conoce como el avivamiento de Gales, con Evan Roberts, que prácticamente fue un predicador que Dios lo usó para levantar el avivamiento en Gales, que el cual creo que duró como 3 años más o menos, pero el problema surgió cuando una persona le llega a decir ciertas doctrinas a Evan Roberts, según lo que yo he leído, y él decide irse con este matrimonio. Y este matrimonio no tenía sanas doctrinas. Él se va con ellos y el avivamiento de Gales comienza a caer, porque Evan Roberts se va.
y se va a estar con ellos. Inclusive después saca, si no estoy mal, creo que un libro o un documento de Evan Roberts con las doctrinas que ellos tenían que estaban desviadas y creo pues ya no andaba bien de alguna manera Evan Roberts. Inclusive creo que estaba viviendo en la casa de estos personajes. Entonces el avivamiento se cayó, terminó, ya no hubo más avivamiento por causa de la relación que formó Evan Roberts con estos personajes. Y hasta donde yo tengo entendido, creo que después de no sé cuántos años, Evan Roberts siguió orando en su casa, pero el problema fue de que murió el padre, él llega a visitar Gales y creo que estaba comenzando a predicar y la gente comenzó a sentir el fuego de Dios y él ya no quiso predicar y se regresa. Entonces, vemos de que una amistad afecta al ministerio completo y lo cual provoca una caída en el avivamiento que había en Gales, un avivamiento que por lo menos es uno de los avivamientos históricos que más me ha impresionado por cosas que pasaron, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender con todo esto es, tenemos que tener cuidado con los ministros, tenemos que darnos cuenta quiénes son sus consiervos, quiénes son sus consiervos, no solamente de ver quién es lo que él predica, su testimonio, sino que quiénes son sus consiervos. Y no solo también solo el pueblo, ¿verdad? Quiénes son sus consiervos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cosas pues muy particulares. Ciertamente también hay gente que pueden ser engañadas, pero eso estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. La Biblia en Timoteo dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que se levantarán falsos maestros, tratarán de engañar a las personas buscando tener apariencia de piedad. Entonces nosotros no tenemos que dar necesariamente todo por sentado y que todo es verdadero. Y obviamente también involucra que nosotros oremos y leamos la palabra para que seamos bien edificados, porque el hecho que nosotros vamos a escuchar a un predicador que Dios mismo está enviando, porque obviamente no es que el predicador se haga solito, ¿verdad? Sino que realmente es algo que Dios está enviando, porque obviamente Dios envió Epáfras, Dios envió a Pablo, ¿para qué? Para que edificaran el pueblo de Colosas, para que edificaran el pueblo de Gala, de la Odisea, para que edificaran Hierápolis, o en otro caso, por ejemplo, Pablo para que edificara Roma, Corinto, Éfeso, Tesalonia, la iglesia de Filipenses, ¿verdad? O Filipos creo que era. Dios obviamente utilizó estos ministros para que edificaran, igual Pablo con lo que se conoce como Asia Menor, ¿verdad? O las regiones que también tocó, en este caso, em, el apóstol Juan, o en otro caso Chipre, con el caso de Bernabé. Entonces, obviamente Dios los envió para que edificaran, para que llevaran el evangelio, para que dieran testimonio para preparar a la iglesia, cuerpo de Cristo, para la venida del Señor Jesús. Entonces vemos de que Dios envía personajes y obviamente uno puede aprender de ellos porque ciertamente están para eso, para que aprendamos de ellos. Inclusive lo menciona el libro de Gálatas, cuando dice que, aunque lo hace referencia como en el sentido del Antiguo Testamento, dice que el Antiguo Testamento era nuestro tutor y curador mientras venía Cristo, ¿verdad? O venía este nuevo pacto, pero también ese versículo nos puede ayudar de referencia a entender de que Dios, mientras estamos creciendo en el Evangelio, mientras estamos siendo formados, estamos al cuidado de tutores y curadores, es decir, que Epafras era un tutor y curador, Pablo era un tutor y curador de muchos ministros, porque obviamente tampoco significa de que siempre van a estar escuchando a Pablo. Si de repente, hagamos de cuenta, Pablo está en la iglesia por ejemplo, en este caso, la iglesia de Gálatas, que es la iglesia más conocida, él edificó junto con Bernabé, hasta donde yo tengo entendido, la iglesia de Gálatas. Ellos predicaron ahí, la iglesia de Antioquía, perdón. Ellos estuvieran fortaleciéndolos, guiándolos, y luego ellos se van, porque bueno, ya están bien establecidos, vamos a dejar un ministro encargado, un obispo, qué sé yo, y ellos se van a otra región para ir a evangelizar. Entonces, esta región obviamente ya no estaba escuchando las predicaciones de Pablo, va a escuchar las predicaciones de otro predicador, porque Pablo es necesario que vaya a edificar otras regiones. Entonces, obviamente van a estar bajo cuidado de este otro predicador, ¿verdad? Pero de igual manera, si está este predicador enseñando eh, y de repente uno de los ciudadanos le toca que ir a otro lugar por alguna razón, que si ellos se mudan de región, se mudan de país, o Dios los envía, o Dios le da un enviamiento, así como en el caso de Pablo y Bernabé en Hechos 13, que el Espíritu Santo los envía a predicar el Evangelio, ya no iban a estar escuchando esos otros ministros, ¿verdad? Ya no iban a estar como que yendo cada domingo a la iglesia, donde escuchaban a fulanito, al pastor de la iglesia, porque recordemos que tanto Bernabé como Pablo no significaba que no tuvieran un pastor, no significaba que no tuvieran a alguien que los ministrara.
Ellos tenían a personas, ya, porque ellos no era que, Pablo no significa que solo porque ya era rabino ya se las sabía todas. Él escuchaba ministros en la iglesia, predicadores, y eran ciertamente formados. Luego, cuando son enviados en Hechos 13, obviamente ya no iban a estar escuchando a los predicadores, ya no iban a estar necesariamente atendiéndolos, sino ellos estar aprendiendo del reino de Dios. Entonces ellos crecieron, obviamente, como ya crecieron, ya podían ser, si lo queremos llamar así, autosuficientes en un aprendizaje, ¿verdad? Porque ya crecieron, es como nosotros. Cuando somos bebés o somos niños, nos cuidan, nos dan de comer, ¿verdad? Cuando uno ya llega a cierta edad, uno ya puede hacer su comida, inclusive cuando uno es adulto, ya trabajas, ya vive solo. Uno tiene que hacer su comida, lavar su ropa, poner las cosas en orden, qué sé yo. Entonces, en este caso es lo mismo. Dios quiere que darnos a ministros para que nos eduquen y nos guíen hacia una estatura de madurez. Obviamente también tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Porque tampoco es que ellos van a hacerlo todo, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que debemos escuchar a quienes y a quienes no. Y por esa razón hay varios puntos, como lo hemos estado resaltando, que nos pueden indicar a nosotros si son o no son de Dios. Por la palabra, por el testimonio, por el fruto congregacional o de la iglesia y también por con quiénes son sus consiervos. Para nosotros identificar bien lo que ellos, en este caso, lo que si son enviados o no son enviados de parte de Dios. Obviamente, tal vez uno a veces no le puede atinar y Dios igual va a confirmar las cosas. Dios realmente sabe a quiénes ha colocado para que den el mensaje. Pero obviamente también tenemos que tener cuidado porque nosotros a veces nos vamos más sobre la vanidad. Cuando vemos a un predicador ahí que está hablando, que es muy público y es muy popular, todo el mundo corre hacia él y a otros ministros que tal vez Dios quiere que estén oyéndolo, los desechan, los menosprecian y no le ponen atención, cuando Dios quiere que también aprendan de esta persona. Entonces tenemos que tener también cuidado, ¿verdad? Obviamente. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude para que escuchemos a quien debemos escuchar y que también comencemos a examinar si hay un ministro que estamos escuchando, ponerlo bajo balanza de parte de Dios para saber si debemos o no escucharlo, ya que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, porque ahorita tampoco me puse a hablar del espíritu, ¿verdad? Cuando le dice pesar los espíritus a ver si son de Dios. Entonces hay muchas cosas, inclusive cuando hablamos también de los profetas, que el Deuteronomio 13 dice que puede levantarse un profeta, un soñador de sueños, que lo que él dice se cumple, pero el problema está que está enseñando a la gente idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente en TikTok, en YouTube, en Instagram o en otras plataformas, hay personajes que se dicen ser profetas, o puede que sean profetas, que se levantan diciendo, va a pasar tal cosa tal año, va a pasar tal cosa tal otro. Yo soñé y el Señor me dijo tal cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta cierto punto, digamos que se cumplió la profecía, ya por ese cumplimiento la gente corre hacia ellos para sentarse a su cátedra y querer aprender. Cuando uno a veces observa lo que ellos están enseñando, se da cuenta que está corrompido lo que están enseñando, a pesar de que lo que dijeron se cumpliera, pero ellos están enseñando corrupción, ellos están escuchando desvarío, o el testimonio que ellos tienen deja mucho que desear en diferentes maneras. O aparte los consiervos con los cuales se están juntando, dice que entonces, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ellos dicen que son de Dios, ellos dicen que están cumpliendo, pero realmente no. Inclusive Deuteronomio 3 dice, y yo lo haré que se cumpla lo que ellos están diciendo para probarlos a ustedes si ustedes realmente me aman. Es decir, que también inclusive si hay una profecía que se cumple, no por eso tenemos que ir corriendo a escucharlos, no por eso tenemos que ir corriendo a decir, así tengo que aprender de él, ¿va? Porque es profeta que se cumplió, de plano a ver qué me dice a mí. No, tenemos que tener mucho cuidado porque son tiempos peligrosos. Inclusive Dios puede permitir que la profecía que ellos digan se cumpla para ver si nosotros realmente amamos a Dios. Ya, porque he visto mucho de eso, ¿verdad? Y es más, a veces cuando alguien profetiza algo y se cumple, la gente corre regularmente hacia ellos. Y ahí sí que va corriendo en multitudes para que, este es profeta de Dios, y ahí estar ahí con los ojos y los oídos pelados. Pero no están confirmando por la palabra. ¿Ya? Tenemos que entender algo, la palabra profética más seguro. Si viene un profeta, obviamente que va a haber, tiene que tener una validez con la palabra. A mí no me vengan a decir de que es que profetiza algo y de repente se lanzan unas cuestiones doctrinales que nada que ver.
Eso no, o que digan algo, no, es que Dios me dijo a mí tal cosa, y eso contraiga las escrituras. Eso no puede pasar. Un verdadero profeta lo que va a hacer es confirmar la escritura, no la va a cambiar o no la va a moldear a su parecer, ya. Pero a veces pasa y está pasando, y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Sabemos de que hay ministros que tú has enviado así como en Epafras, que están haciendo su labor, tal vez no tienen así como Pablo, un reconocimiento mundial, pero están haciendo una buena labor, están haciendo una labor digna de ti, una labor considerable, una labor que está siendo aprobada por ti, por tu sello de calidad, por así mencionarlo, así como en el caso de Pablo, que es un consiervo de Epafras, pero también ayúdanos a identificar quiénes no, ¿verdad, Padre? Que están ahí afuera, que tal vez están haciendo algo y tal vez pueden ser aparentemente llamativos, pero hay una duda sobre los consiervos a los cuales ellos tienen a su alrededor, ¿verdad? De que no sabemos por qué andan con esos consiervos y eso sí es una, a veces llamado de alerta y por eso ayúdanos a estar atentos, ¿verdad, Jesús? Para no ser engañados. Más bien ayúdanos para saber si tú les estás dando la diestra de compañerismo a ellos, porque estos son tiempos peligrosos y tú sabes que ciertamente tenemos que aprender de tus ministros, de tus servidores, pero también tenemos que apartarnos de aquellos que dicen ser y no lo son, o de aquellos que tal vez han estado en tu camino pero luego se desviaron. Tenemos que tener mucho cuidado, no para juzgarlos, no para insultarlos, porque tampoco están para eso. Tenemos que tener mucho cuidado y dar a conocer también a otras personas que tengamos cuidado de estos personajes. ¿Por qué? Porque eso va a provocar en mi edificación. Porque ellos, obviamente, si yo permito que traten conmigo en enseñanzas, en doctrinas, yo voy a tener produciendo lo que ellos están diciendo y eso es un problema. Porque si yo aprendo mal, voy a producir algo mal y no te voy a agradar. Yo quiero agradarte. Así que te damos las gracias, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran arrepentir de sus pecados y quieran reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Em, y también quieran reconciliar con Dios. Padre, hoy venimos delante de ti arrepintiendo de nuestros pecados, confesando que hemos fallado delante de ti los hombres. Ayúdanos hoy para arrepentirnos de todo mal, para confesar todo nuestro pecado y también porque hoy queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. También queremos que tú restaures todo aquello que hemos destruido y que nos ayudes a caminar conforme a la verdad. Te pedimos hoy que nos cuides, nos fortalezcas y nos sustentes. Y también te pedimos hoy, Padre, que nos dirijas a andar en la verdad, en tu fidelidad y en tu gracia. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que no procede de ti y ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo. Y también, Padre, participar de la Santa Cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor y Dios, ayúdenos hoy, provéenos hoy de discernimiento, provéenos hoy de tu Espíritu Santo, provéenos hoy de amor, inclusive provee de ministros, Señor Jesús, en los diferentes lugares donde se necesita, ¿verdad? Para ya sea en la iglesia, ya sean en los colegios, trabajos o en cualquier lugar donde sea necesario. La palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Envía, Señor Jesús, obreros a la mies. Em, y pedimos, Padre, que también proveas la palabra, la suministración del Espíritu y todo lo necesario, Señor Jesús, para que ellos puedan edificar a tu cuerpo, para que puedan preparar a la novia para la venida de Cristo y para que seamos sustentados en la verdad. Ayúdanos a entender que son tiempos peligrosos. También te pido que examines el corazón de cada persona que nos está escuchando para que cumplas tu palabra conforme a lo que hay en su corazón y también conforme a su fe. También te pedimos hoy em, que tengas una ayuda o un cuidado sobre las viudas y los huérfanos, sobre los ancianos y ancianas, sobre los padres y madres solteras, sobre aquellos que no tienen hogar, comida, trabajo em, o familia o cualquier otro tipo de necesidad que les haga falta. Provee conforme a tu riqueza en gloria, provee de medicina, provee sanidades, milagros, prodigios, provee de todo en todo en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, permite que en Guatemala entre en arrepentimiento para salvación, para que sea para alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces, paz y gozo a todos ustedes en Cristo Jesús.